Se suponía que era una visita rutinaria. Nayib Bukele se encontraba en un puerto militar inspeccionando las operaciones de la Marina cuando entre oficiales experimentados y mandos de alto rango le llamó la atención un joven capitán. El joven, de no más de 30 años, mantenía una postura firme y disciplinada. Su impecable uniforme mostraba condecoraciones recientes, lo que indicaba que a pesar de su corta edad, ya había demostrado valor en misiones importantes. Bukele se acercó curioso. «Capitán, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta hoy?» El joven dudó un momento. Sabía que estaba ante el presidente. Podría dar una respuesta genérica a hablar de honor, deber y compromiso, pero decidió ser sincero. «Señor, mi mayor reto no está en el mar, está en el mar. El respeto por el uniforme está disminuyendo. Veo cómo se desacredita a los colegas, cómo se les trata como si fueran opresores. Hay una generación que no entiende lo que significa servir». El silencio llenó la sala. Los demás oficiales se miraron entre sí. No era el tipo de respuesta que Bukele estaba acostumbrado a oír, pero en lugar de enfadarse, sonrió. Quiere decir que los mismos que duermen tranquilos porque protegen este país son los primeros en atacarlo. El capitán asintió manteniendo su postura firme. Exactamente, señor. Para muchos solo somos símbolos de un sistema que les han enseñado a odiar. No entienden lo que hemos sacrificado para estar aquí. Bukele se cruzó de brazos pensativo. Sabía que era cierto. Y ahí, en ese momento, comenzó una de las discusiones más controvertidas de su carrera, porque esa conversación no sería solo entre ellos. Se convertiría en un debate nacional. La respuesta del joven capitán resonó en el puerto. Los oficiales cercanos sabían que era una verdad incómoda. El uniforme, antaño símbolo de respeto y honor, era visto ahora con desprecio por quienes ni siquiera entendían lo que significaba servir al país. Bukele miró a su alrededor observando a los marineros que escuchaban la conversación. Sabía que aquel discurso representaba mucho más que un arrebato individual. Y fue entonces cuando hizo la pregunta que cambiaría el tono del debate. ¿Cuál crees que fue la causa? El capitán respiró hondo. Sabía que su respuesta podría generar repercusiones, pero también sabía que no podía mentir. La ideología, señor. Durante años, a muchos se les ha enseñado a vernos como enemigos. Profesores universitarios, periodistas políticos. Nos atacan, dicen que formamos parte de un sistema autoritario, que protegemos a los poderosos y no al pueblo. Bukele asintió lentamente. ¿Y qué haces mientras dicen eso? El capitán levantó la mirada con firmeza. Seguimos protegiéndoles, incluso cuando nos reconocen, incluso cuando nos atacan. El silencio en el puerto se intensificó. La respuesta del joven marinero no era solo una observación, era una denuncia. Pero Bukele no se limitó a escuchar. Entonces miró a todos los soldados de alrededor y dijo lo bastante alto como para que todos le oyeran. ¿Os habéis dado cuenta de lo que acaba de decir ellos? Os atacan, pero vosotros seguís defendiéndoles. ¿Y eso por qué? El capitán respondió inmediatamente, porque es nuestro deber. La lealtad a la patria está por encima de cualquier ofensa o ingratitud. La frase tocó una fibra sensible. Algunos oficiales asintieron con la cabeza. Bukele sonrió. Así que habéis comprendido algo que muchos políticos nunca han entendido: el verdadero servicio no espera a ser reconocido, simplemente ocurre. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, una voz interrumpió. Un periodista que estaba siguiendo la visita presidencial decidió intervenir. Presidente, ¿de verdad cree que los militares están por encima de las críticas? ¿Acaso la democracia no incluye el derecho a cuestionar a las Fuerzas Armadas? Bukele se dirigió a él en el acto. La democracia incluye el derecho a cuestionar a cualquiera. El problema no es criticar, el problema es destruir la moral de quienes arriesgan la vida por su país. El periodista abrió la boca para replicar, pero Bukele continuó. Porque cuando un policía muere en acto de servicio, cuando un soldado cae en una emboscada, ¿dónde están los profesores universitarios que dicen que sois unos opresores? ¿Dónde están los periodistas que atacan a las Fuerzas Armadas? Aparecen para ayudar a la familia del soldado caído, o siguen ignorándoos mientras continúan con sus tesis y titulares. El puerto quedó en silencio.
El joven capitán lo observaba todo. Sabía que esta respuesta resonaría mucho más allá del puerto. Y tenía razón, porque la conversación no había hecho más que empezar. El periodista vacila. El silencio en el puerto dejó claro que la respuesta de Bukele había dado en el clavo. Intentó recomponerse ajustándose el micrófono en la mano e insistió: Presidente, pero no podemos ignorar el hecho de que las Fuerzas Armadas en muchos países ya han sido utilizadas para reprimir a la población. No es legítimo que algunas personas cuestionen el poder militar. Bukele no pestañeó. ¿Y cuando la violencia viene del otro lado, la cuestionas de la misma manera? El periodista frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Bukele se volvió hacia el joven capitán. Capitán, dígame, ¿cuántos de sus colegas han sido agredidos mientras patrullaban? ¿Cuántos han recibido amenazas simplemente por llevar ese uniforme? El capitán mantuvo una postura firme, pero su voz tenía un peso evidente. Muchos, señor, más de los que me gustaría admitir. Bukele asintió y se volvió hacia el periodista. ¿Y cuántos informes se han hecho al respecto? El periodista tragó saliva. Bukele no lo dejó pasar. Hablas de opresión militar, pero ¿qué pasa con los soldados que son emboscados por delincuentes? ¿Qué pasa con los policías que son asesinados simplemente por intentar hacer cumplir la ley? ¿Dónde están sus historias sobre ellos? ¿Por qué los medios de comunicación eligen siempre el mismo bando para contar la historia? El periodista se quedó sin respuesta, pero Bukele aún no había terminado. Te contaré lo que pasa. Hoy hay una campaña para debilitar a las Fuerzas Armadas, para hacer creer al pueblo que los que juraron proteger la patria son los verdaderos enemigos. El capitán respiró hondo. Bukele se volvió de nuevo hacia él. ¿Y sabes por qué? El joven vaciló. No, señor. Bukele dio entonces la respuesta que heló todo el puerto, porque un pueblo que no respeta a sus protectores se vuelve vulnerable. Un país que desmoraliza a sus soldados se convierte en presa fácil. El silencio fue absoluto. Algunos oficiales apretaron discretamente los puños. Otros asintieron con la cabeza. El periodista intentó recuperar el control. Pero, presidente, ¿no se corre el riesgo de idolatrar demasiado a las Fuerzas Armadas? ¿No cree que todo poder debe ser cuestionado? Bukele se cruzó de brazos y respondió con una frialdad cortante. Cuando cuestionar se convierte en sinónimo de destruir el problema, ya no es de democracia. Se trata de manipulación. El periodista se quedó sin habla. No era un debate cualquiera. Era una denuncia de la hipocresía que había dominado el discurso público durante años. El joven capitán miró a Bukele con admiración. Por primera vez, estaba viendo a un líder político decir exactamente lo que todos los militares pensaban, pero no podían decir. Pero el enfrentamiento aún no había terminado, porque el verdadero golpe final estaba a punto de llegar. El puerto militar quedó en silencio. Todos comprendieron lo que estaba ocurriendo. El debate ya no era solo entre Nayib Bukele y un periodista, era un choque entre dos visiones del mundo. El periodista intentó recuperar el control de la conversación. Se enderezó la chaqueta e insistió: Presidente, nadie quiere destruir las Fuerzas Armadas, pero tiene que admitir que hay abusos. ¿No cree que toda institución de poder necesita ser controlada? Bukele sonrió. Toda institución necesita ser controlada. Pero lo que está ocurriendo hoy no es supervisión, es guerra psicológica. El periodista parpadeó confuso. Bukele se volvió hacia los marineros que le rodeaban. A alguno de los presentes le han llamado alguna vez fascista a un compañero solo por hacer su trabajo. Varios soldados asintieron inmediatamente. El presidente miró directamente al periodista y lanzó el golpe que desmontó cualquier resistencia. Quieren que te sientas culpable por cumplir con tu deber. Quieren que creas que proteger a la población es opresión, que servir a tu país es una vergüenza. ¿Por qué? Porque un ejército que no cree en sí mismo nunca reaccionará cuando un gobierno corrupto intente tomar el control. El capitán, de navío que había estado escuchando en silencio hasta entonces, intervino. Con todos mis respetos, señor, pero esta estrategia ya está funcionando. Bukele le miró fijamente. El joven respiró hondo y continuó. Muchos jóvenes que se alistan en la Marina llegan con esta mentalidad. Piensan que ser militar es algo malo.
Piensan que somos los villanos de la historia. El auditorio se puso tenso. Bukele negó lentamente con la cabeza. ¿Y qué les dices? El capitán mantuvo su postura firme, pero había un tono de frustración en su voz. Digo que no se trata de política, no se trata de ideología, se trata del deber. Bukele sonrió. Y eso es exactamente lo que quieren destruir. El periodista intentó interrumpir. Presidente, esa teoría es una exageración. Los militares aún gozan del respeto de la población. Bukele interrumpió sin vacilar. El respeto de la población no está en juego. Lo que está en juego es el respeto que ustedes mismos se tienen. El impacto fue inmediato. El joven capitán apretó los puños discretamente. Sabía que Bukele tenía razón, porque cuando un soldado duda de su deber, ya ha perdido la batalla. Y ahora ese enfrentamiento estaba a punto de tener un desenlace que nadie esperaba. El puerto militar se llenó de tensión. Los marineros de alrededor escuchaban cada palabra, como si sus propias identidades estuvieran siendo puestas a prueba. Nayib Bukele había dicho lo que muchos habían pensado, pero nunca habían tenido el espacio para expresar. Pero el periodista no estaba dispuesto a rendirse todavía. Respiró hondo, ajustó el micrófono y probó una última carta. Presidente, usted habla de guerra psicológica, pero no puede ser solo una excusa para impedir la crítica legítima. El ejército sirve al país, pero también debe someterse al escrutinio de la sociedad. Bukele sonrió. Sabía que esta era la última carta del periodista, convertir la conversación en un falso dilema, pero él ya estaba preparado. ¿Quieres hablar de escrutinio? Entonces, hablemos de quién necesita realmente ser interrogado. El público invisible contuvo la respiración. ¿Por qué nunca se cuestiona a los políticos que han robado a este país durante décadas? ¿Por qué los mismos periodistas que atacan a los militares no hablan nunca de los jueces corruptos, que dejan libres a los criminales? ¿Por qué los intelectuales que dicen defender la democracia nunca denuncian a los grupos que siembran el caos y la violencia? El periodista palideció. Sabía que no tenía respuesta, pero Bukele no se detuvo. Se volvió hacia los marineros, hacia el joven capitán, hacia todos los presentes. Su voz llevaba la fuerza de un liderazgo incuestionable. El problema nunca ha sido el escrutinio. El problema es que solo quieren interrogar a quienes protegen al pueblo. El problema es que su guerra no es contra el crimen, no es contra la corrupción, es contra ti. El impacto fue inmediato. Los marineros se miraron entre sí. Algunos asintieron discretamente. Otros apretaron los puños dándose cuenta de la profundidad de aquellas palabras. El joven capitán respiró hondo. Sabía que ese momento cambiaría su perspectiva para siempre. El periodista, dándose cuenta de que no había nada más que decir, intentó poner fin a la discusión con una última provocación. Bueno, presidente, la historia juzgará quién tiene razón. Bukele ni siquiera dudó. Miró fijamente al periodista y le asestó el golpe definitivo. La historia no juzga, la historia registra. Y lo que se graba hoy es que mientras usted habla, estos hombres de aquí lo hacen. El puerto prorrumpió en aplausos. El joven capitán miró a Bukele con absoluto respeto. Sabía que había presenciado algo histórico, pero el verdadero impacto aún estaba por llegar. El debate había terminado, pero su impacto no había hecho más que empezar. Los vídeos de la conversación estallaron en Internet. En cuestión de horas, los cortes circulaban por Twitter, TikTok y YouTube, acumulando millones de visitas. Los hashtags Bukele humilla, respeta a nuestros soldados y los uniformes no se doblan se apoderaron de las redes sociales. Los partidarios de Nayib Bukele celebraron su respuesta firme y directa. Por primera vez en mucho tiempo, alguien decía en voz alta lo que miles de soldados sentían, que estaban siendo atacados por quienes deberían valorarlos. Pero los grandes medios de comunicación hicieron exactamente lo que siempre hacen. Los titulares intentaron invertir la narrativa. Bukele rechaza las críticas y defiende la militarización del país. El presidente ataca a los periodistas y minimiza los abusos de las Fuerzas Armadas. Espectáculo de populismo. Bukele utiliza a los militares como escudo político, pero fue inútil. Los comentarios en los posts de los locutores
destruyeron la narrativa. El público ya no se tragaba las manipulaciones. Y entonces ocurrió algo inesperado. 2 días después, el joven capitán reapareció. Publicó una foto con su equipo de uniforme junto a la bandera de El Salvador. En el pie de foto escribió: «Servimos al país, no a las narrativas, y seguiremos sirviendo». Las repercusiones fueron instantáneas. Mientras los críticos intentaban revertir el daño, mientras los medios intentaban minimizar la conversación, el pueblo ya había tomado una decisión. Los verdaderos héroes del país ya no serían silenciados. Y ahora quiero saber, ¿Bukele se limitó a responder a las críticas o desenmascaró de una vez por todas la hipocresía contra los militares? Deja tu comentario a continuación y comparte este video para que más gente pueda ver lo que ocurrió realmente. Nos vemos en el próximo video.